El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:02 en la mañana, gracias por la sintonía. Recordamos, reiteramos, estamos en nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas a través de Majestad Televisión y el canal 3 de TVNet. Estamos en internet por www.radiomajestad.com. Estamos transmitiendo en vivo, en simultáneo por Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Guillermo Lasso, líder del movimiento Creo, está con nosotros, precandidato a la presidencia de la República. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio, gracias por la invitación y un saludo a todos los radio oyentes de Radio Majestad. Gracias por la gentileza. Hablemos de la coyuntura y hablemos tal vez de lo más mediático que al momento está ocurriendo, y es que la Administración de Justicia está procesando a el expresidente Rafael Correa, al exvicepresidente Jorge Glass y a 19 personas más, entre funcionarios del gobierno anterior, personajes políticos y empresarios, por el caso Sobornos 2012-2016. ¿Cuál es la postura de Guillermo Lasso sobre este tema, viendo las cosas desde lejos? Respeto a la justicia, que la justicia actúe, que respete la honra de aquellos que no han cometido ningún delito y que castigue a aquellos que han cometido un delito. Tienen que resolverse los temas y claro, yo lo que aspiraría, como aspiramos todos los ecuatorianos, es que todos estos casos terminen por aclarar la verdad y la realidad. Y honestamente creo yo que la justicia debe actuar siempre alejado de todo concepto o principio político, peor de persecución política. ¿Y usted cree que esta Administración de Justicia garantiza esos principios? Mire, yo le diría que hay una buena actuación, especialmente de la fiscal. Lo que me llama la atención es esta prácticamente selectividad, donde todos los casos tienen que ver con el gobierno anterior. Y hay otros casos que deben de ser atendidos en el Ecuador. Mire usted cómo la justicia americana es la que tiene que descubrir algunos otros actos de corrupción. De sobornos de Petroecuador, por ejemplo. Exactamente, de sobornos de Petroecuador. Aquí no se ha hecho absolutamente nada. De hecho, nada se dice aquí. Nada, nada, pero todo lo hace la justicia de los Estados Unidos. Y nos enteramos a través de los actos de los jueces americanos. Ese es un hecho que yo digo, bueno, ¿y por qué aquí no se investiga? ¿Por qué no actúa la fiscal con toda esa información que es pública? Pues claro, y me parece que usted toca un tema que es materia de polémica y que también aquí lo hemos comentado en esta mesa de trabajo. Yo sí he sentido, y lo he dicho públicamente, actitudes de selectividad sobre unos casos respecto de otros. ¿Usted siente lo mismo? ¿Hay selectividad en el comportamiento de la Administración de Justicia? Por lo menos me queda un mal sabor respecto de ese tema. ¿No es primera vez que lo digo? ¿Todos con la misma vara? Yo creo que debe de investigarse todo con la misma vara, absolutamente todo, para que los ecuatorianos no nos quede duda de que la justicia está actuando desde un concepto técnico y no político. ¿Usted cree que en este caso de sobornos, o mejor dicho, cómo garantizar que este caso Sobornos, que es tan mediático, algunos lo han denominado como el juicio del siglo, que es tan, que tiene tanta atención pública, cómo garantizar que no sea un caso de persecución política, como denuncian en cambio quienes defienden a los encausados, entre ellos al propio Rafael Correa? Bueno, la manera de garantizar es que la Fiscalía actúe en derecho, que los jueces actúen en derecho y que realmente con la mayor objetividad se pueda aclarar qué es lo que realmente ha sido un delito, qué no, porque también hay una cantidad de gente ahí que pues tiene derecho a defenderse, a defender su nombre, su honra, su honor y el de su familia. ¿Usted cree que hay gente que puede ser inocente? Mire, yo no soy juez, no he seguido el caso en los detalles, pero yo sí creo que ahí también se están forjando situaciones donde hay gente que yo creo que por lo menos actuó de buena fe. Usted menciona el tema de Petroecuador, que es verdad, aquí en el Ecuador poco o nada se dice. Una detención de un funcionario, exfuncionario de Petroecuador en los Estados Unidos, de lo cual poco o nada se dijo acá. Hay decisiones de la Administración de Justicia de los Estados Unidos. Hay incautación de bienes en los Estados Unidos. Sobre ecuatorianos. Sobre bienes de propiedad de ecuatorianos involucrados en estos hechos. Adquiridos con recursos mal habidos. Claro. Eso dice la justicia americana. De los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Pero aquí en el Ecuador
no se toma acción. Y no se toma acción tampoco sobre otros casos. Por ejemplo, usted dice, hay que medir con la misma vara. Se trató el caso Sobornos, llamado originalmente Arroz Verde, a partir de una investigación periodística generada por el activista Fernando Villavicencio y el periodista Cristian Zurita. Tanto Fernando cuanto Cristian hicieron 2 investigaciones adicionales. El caso del denominado laberinto offshore, conocido como INA Papers, y el caso denominado Lucas Majano, que tiene que ver con la campaña electoral del 2017, en la cual usted también participó, pero me refiero al financiamiento de la campaña de Alianza País del 2017. Pero estos otros 2 casos no han sido investigados. ¿Cómo entiende usted eso? Se investiga Arroz Verde, llamado Sobornos, pero no se investiga ni INA ni Lucas Majano. Deben de ser investigados, es lo único que le debo decir. ¿Usted le queda dudas sobre el financiamiento de la campaña de 2017? Mire, le hago esta pregunta porque usted participó en esa campaña y fue rival de quien ganó la presidencia. Bueno, sin duda alguna a mí me pareció un poco extraño esto de que el caso llamado Arroz Verde termine exactamente en el 2016 y no abarque también la campaña del 2017. Eso ya le llamó la atención a usted. Pero por supuesto, y además yo tengo pruebas en esa campaña de que, por ejemplo, una institución de propiedad del gobierno del Estado ecuatoriano, el Banco del Pacífico, contribuyó con dineros para una campaña de agresión física contra mí y contra mi esposa. Ahí está la prueba clara de que una institución del Estado que no debió haber utilizado recursos que son de todos los ecuatorianos, mucho menos para una campaña de agresión física contra una mujer, contra mi familia, contra mi equipo de trabajo y contra mí. Guillermo Lazo Mendoza visita nuestra mesa de trabajo. Hace pocos días, tras la decisión de la Comisión de Fiscalización de no dar paso al juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la bancada de su organización política decidió dejar de lado el acuerdo político en la Asamblea que viabilizó la designación de autoridades del Parlamento y la integración de las comisiones legislativas. Esa mayoría no va más, ya no existe más ese acuerdo. No va más, ese acuerdo ha terminado porque lastimosamente el numeral 5 de los 10 puntos programáticos del acuerdo no fue cumplido. El numeral 5 fue muy claro, lucha contra la corrupción de manera independiente del gobierno. ¿Y qué resultó? Como usted lo ha señalado en la entrevista anterior, pues hubo un legislador de Alianza País que no asistió, que mandó a su suplente, que la suplente extrañamente votó contrario a la línea de su partido y bueno, también hubo otra asambleísta que estando en el edificio de la Asamblea Nacional no asistió a la reunión. Evidentemente había un caso de interés de protección para que no pase el juicio político a la Asamblea Nacional. Y en ese caso hemos dado por terminado ese acuerdo, porque además tampoco en los otros puntos el gobierno actuó como se esperaba. Eso le iba a preguntar, ¿esto de aquel viernes en la Comisión de Fiscalización fue la razón o fue la gota que derramó el vaso? Yo diría que fue el elemento, como usted lo señala, una gota que derrama el vaso. ¿Por qué? Porque habían proyectos de leyes que se comprometieron a enviar que no han sido enviados a la Asamblea Nacional y que justificaban un acuerdo legislativo. Si no se envían esos proyectos y por otro lado no se cumple con el numeral 5 de lucha contra la corrupción, entonces damos por terminado el acuerdo legislativo. Y eso está absolutamente terminado. ¿No hay forma de recomponer ese acuerdo? No, yo no veo ya ninguna forma de que se pueda recomponer ese acuerdo. Si no se recompone, ¿qué margen de gobernabilidad se le podría otorgar al gobierno desde la Asamblea Nacional? Yo diría que asuman la responsabilidad aquellos legisladores que no respetaron un acuerdo legislativo. Se pasó, creo, a la oposición política, don Guillermo Lazo. Nosotros siempre hemos estado en la oposición política. Pero tenían un acuerdo. Sí, pero fíjese algo. En este tema yo creo que es importante que tengamos claro la cultura democrática del movimiento Creo. El hecho de estar en oposición no significa que nosotros queramos desestabilizar la democracia ecuatoriana. Nosotros creemos que el gobierno actual debe de cumplir su periodo hasta el 24 de mayo del 2021. Hemos sido siempre de oposición y hoy seguiremos y continuaremos siendo de oposición a un gobierno que ha manejado mal la economía y que ha producido la pérdida de 100.000 empleos durante el año 2019. Por lo tanto, nosotros no podemos estar de acuerdo ni satisfechos con un manejo económico tan errático que ha producido esta pérdida de empleos el año pasado. No me queda claro y respetuosamente le insisto en la pregunta. Usted nos dice, manejamos una oposición
Pero ustedes el 14 de mayo del 2019 suscribieron un acuerdo con Alianza País, que es la organización política que respalda al presidente Moreno. Un acuerdo Nacional legislativo para darle gobernabilidad y evitar la inestabilidad democrática del Ecuador. El gran problema del Ecuador, las grandes heridas sociales del Ecuador son el desempleo, la falta de salud, la falta de una buena educación de calidad, los problemas de inseguridad, los problemas de consumos de drogas en escuelas y colegios. Esos son los graves problemas que tiene el Ecuador. El acuerdo legislativo lo que pretendía es darle estabilidad. ¿Por qué? Porque con una caída del gobierno no se crea empleo, no se solucionan los problemas. Mire usted la historia hacia atrás, en la década de los 90, el comienzo del siglo XXI. Lo que pasó con Bucaramanga, Guadi Gutiérrez. Claro, la caída de los gobiernos no soluciona los problemas del país. Y nosotros no participamos de aquella actitud en alguna medida del transfugismo, de querer desestabilizar un gobierno, porque bueno, esa es la práctica política. Nosotros creemos que la política debe ser entendida como un diálogo permanente y la búsqueda de acuerdos. Y se lo está diciendo alguien que acusó a este gobierno de haber realizado un fraude para llegar al poder. ¿Usted sostiene esa tesis? Sí. ¿Mantiene esa tesis? Sí, pero he dado vuelta a la página, porque no puedo vivir pensando en el pasado. ¿Lo reconoció a Lenín Moreno como presidente, don Guillermo Lasso? Mire, la sociedad ecuatoriana lo instaló, lo reconoció, y pues yo no puedo luchar contra la opinión pública del Ecuador. Pero usted no lo hizo. Mire, ¿qué es lo importante? Reconocer la estabilidad del Ecuador. Y en un momento dado, en el mes de octubre, no en mayo, tuve que reconocer y defender inclusive al gobierno de Lenín Moreno, porque eso es lo que le convenía a la democracia, a la república y a la civilidad en el Ecuador. ¿Y hoy qué le conviene a la democracia, a la república y a la civilidad del Ecuador? Que hayan elecciones transparentes. ¿Y usted ve ese escenario o no? Lo que deseo y aspiro es que hayan elecciones transparentes, que el Consejo Nacional Electoral, independientemente de quién lo presida, independientemente de quiénes sean sus miembros, tome todas las medidas necesarias para una auditoría del sistema informático, para revisar cuál es la hoja de vida de los que están a cargo de los procesos electorales, que no sean personas como el caso de aquel señor que se encuentra en la cárcel, y también los procedimientos. Si eso hace el Consejo Nacional Electoral, muy bien, quién sea el presidente, quién sean los miembros. No importa que sea Diana, no importa que sea Diana Tamaín. Mire, a mí no me preocupa. Yo lo que veo de la señora Diana Tamaín es que más la domina algún sentimiento, no sé, algún resentimiento quizás, y en lugar de abrir las puertas del CNE para que todos los partidos y movimientos políticos, todos, fíjese claro, yo digo todos, no solo uno, puedan hacer una revisión y una auditoría de todos los procesos internos del Consejo Nacional Electoral. Diana Tamaín estuvo acá antes del juicio político y después, antes del trámite del proceso en fiscalización y después. Diana Tamaín ha sostenido sistemáticamente que se quería tomar el control del Consejo Nacional Electoral. Palabras directas de la propia Diana Tamaín. Se quiso tomar la función electoral, Guillermo Lasso. Miren, en lo absoluto, Fabricio. Yo también pudiera decir algo que no lo digo, simplemente es una respuesta a esta declaración política de la señora Tamaín. Que la señora Tamaín ya se ha tomado el Consejo Nacional Electoral con dos aliados de ella. También lo pudiera decir, pero no lo digo, porque no se trata de aquí de un juego de declaraciones políticas. Aquí hay algo muy serio. Los ecuatorianos esperan que su voto se cuente y que el gobierno o las autoridades que resulten electas del futuro proceso electoral son las autoridades que el pueblo eligió, y que no vuelva a existir otro apagón electoral, y que tampoco sea dirigido el proceso electoral por personas que han cometido delitos por los que hoy están pagando cárcel. Enrique Pita representa al movimiento Creo en el CNE. No, mire, Enrique Pita no representa al movimiento Creo. Yo le quiero decir algo. Yo Enrique Pita lo conozco porque es el presidente, o era el presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil. Lo conozco porque fue miembro del Partido Izquierda Democrática, o quizás sigue siendo miembro del Partido Izquierda Democrática,
y lo conozco como un hombre serio, honorable, presidente del Consejo Electoral Provincial del Guayas, creo que en la década de los 90, una persona... No, fue en 2009, me parece, 2008-2009. 2009, sí, el Consejo de Transición. Es una persona respetable, honorable, respetada por muchos en el Ecuador. Y lo que yo hice bajo el proceso definido por el Consejo de Participación Ciudadana es llamarlo al teléfono a una persona a la que respeto. Y digo con sinceridad, no es mi amigo. Amigo es una persona con la que uno frecuenta al menos una vez al mes, conversa y habla de otros temas. Era un conocido a través de la pantalla de televisión, a través de los medios de comunicación, y he tenido siempre una gran referencia de él, y claro, para precisamente responder a un espíritu de institucionalidad, poner a una persona que no representa el interés particular de Creo, sino que representa el interés de los ciudadanos ecuatorianos. Él no representa los intereses de Creo, no de Guillermo Lasso. En lo absoluto, no representa los intereses de Creo, no representa los intereses míos, y Enrique Pita puede decirle con claridad que jamás lo llamo al teléfono para discutir ningún tema en particular del interés de Creo o el interés personal mío. Hay quienes asumen, y le pregunto a Guillermo Lasso, que la postura hoy crítica de Creo sobre el accionar del gobierno del presidente Moreno tiene que ver con la necesidad de desmarcarse, porque estamos a poco menos de un año del proceso electoral y claro, usted ha ratificado que será candidato a la presidencia de la República, a no ser que usted lo esté pensando. Usted nos ha dicho en las 2 ocasiones anteriores que vino acá, usted ha ratificado que será candidato a la presidencia de la República. Pero muchos piensan que han decidido marcar distancias por esto, porque estamos a menos de un año de las elecciones. No, mire, yo he sido muy claro en decirle a usted las razones por las que termina el acuerdo legislativo, que es un acuerdo legislativo, no es un acuerdo con el gobierno. Creo no ha cogobernado, no hay nadie en el gabinete que haya sido puesto por el movimiento Creo o recomendado por Guillermo Lasso, absolutamente nadie. Nadie. Y hemos sido críticos de la política económica del gobierno. Y seguimos siendo críticos. Porque si bien en determinadas cosas podemos coincidir, en la mayoría de ellas, sin duda alguna, es un gobierno que no atina. La pérdida de 100.000 empleos en el año 2019 es la demostración clara de que el modelo económico ha fracasado. Ha fracasado porque no han llevado a cabo los cambios requeridos, necesarios para reactivar una economía que ha decrecido en el año 2019 en 0,2%. El responsable es el ministro de Finanzas. El responsable es el gobierno. No podemos hablar de que el responsable sea el ministro de Finanzas. Yo creo que el responsable es el presidente de la República. Que lidera el gobierno, pero claro, tiene su operativo que es el ministro de Finanzas. Sí, pero yo creo que es el presidente de la República el que tiene que darle explicaciones al Ecuador entero por qué se han perdido 100.000 empleos en el año 2019. ¿Usted qué opina de Richard Martínez en la conducción del Ministerio de Economía y Finanzas? Mire, Richard Martínez es un funcionario público. Desde el punto de vista personal yo no tengo ningún cuestionamiento a él. Desde el punto de vista profesional, yo creo que en un gobierno donde el presidente declara que no entiende de economía, bueno, pues ha hecho lo posible con un presidente que hace ese tipo de declaraciones. ¿Su nombre fue recomendado, el nombre de Richard Martínez, por ustedes al gobierno? Jamás. ¿Para nunca, que lo designe ministro? Nunca. Eso es simplemente una especulación. Fake news que están en las redes sociales. Fake news. Eso es absolutamente falso. ¿Cuál es el principal problema que va a afrontar el gobierno en este año, Guillermo Lasso? Bueno, yo creo que el gobierno tiene 2 caminos. O se dedica a gobernar para hacerlo bien y mejorar la economía, o se dedica a lo que parece se va a dedicar, a ser otro actor político con un candidato del gobierno, repitiendo las mismas prácticas del correísmo. Por lo tanto, el gobierno se tiene que definir. ¿Quiere seguir gobernando el Ecuador o se va a dedicar a una campaña electoral de su propio candidato? ¿Usted siente que eso está ocurriendo hoy? Evidentemente que sí. ¿Con el vicepresidente? Evidentemente que sí. ¿El vicepresidente está en campaña? Mire, el vicepresidente tiene todo el derecho de ser candidato a la presidencia de la República. Yo le respeto ese derecho, pero creo también que tiene el deber de renunciar al cargo de vicepresidente de la República para que tenga la libertad de hacer su campaña. ¿Por qué? Porque si no queda la duda de que todas las movilizaciones que lleva a cabo, todos los eventos
se confunden con la actividad de vicepresidente. Y creo que por razones éticas tiene que renunciar al cargo y tiene que dedicarse a su campaña. Y el presidente Moreno tiene que decidir, o es jefe de campaña de su vicepresidente o gobierna el Ecuador. El tema es que si el vicepresidente confirma una candidatura, obviamente deberá renunciar por normativa legal una vez que inscriba su candidatura, porque sería para un cargo que no desempeña hoy, que sería candidato presidencial, tendría que renunciar. Eso dice la normativa. Pero antes no. ¿Y usted siente que en este momento el vicepresidente está en campaña, en pre-campaña? Es evidente que el vicepresidente está en campaña política, sin duda alguna. Y por eso creo yo, razones no legales, sino éticas, lo deberían llevar a la presentación de su renuncia al cargo de vicepresidente de la República para dedicarse a su campaña política. Respetable campaña política, tiene todo el derecho de ser candidato a la presidencia. Lo que no puede hacer es lo que se hizo en el correísmo, permanentemente, utilizar recursos del Estado, distintos tipos de recursos del vehículo del Estado, todos los recursos del Estado en una campaña política. Eso no está bien, eso es repetir más de lo mismo. ¿Cómo ve usted el escenario preelectoral a menos de un año de las elecciones? Posiblemente la candidatura del vicepresidente de la República, que usted ha cuestionado en este momento. Usted ha mencionado que hay una evidente precampaña, la suya. Va a haber un candidato de la vertiente del correísmo, no sabemos quién va a ser. No sabemos qué pase con Rafael Correa, si finalmente se ha inhabilitado o no, pero claro, Correa no puede ser candidato a la presidencia de la República, pero es un actor que está ahí. No sabemos qué pase con el resto del centro hacia la izquierda y no sabemos con lo que pase con el Partido Social Cristiano y Jaime Nebot. ¿Cómo ve usted ese camino de cara a las candidaturas presidenciales de 2021? Mire, Fabricio, yo veo un camino muy claro de lucha contra las heridas sociales que tiene la sociedad ecuatoriana. A mí no me preocupa tanto quiénes van a ser los adversarios en esta campaña política del 2021. A mí lo que me preocupa es que los problemas que yo detecté como heridas sociales de la sociedad ecuatoriana en la campaña del 17 se han profundizado. Ejemplo, hace 3 años 6 de cada 10 ecuatorianos no tenían un empleo formal. Hoy esa cifra es de 6,5 ecuatorianos de cada 10 no tienen empleo formal. Ese indicador afecta más a las mujeres ecuatorianas, que apenas 3 de cada 10 tienen un empleo formal. 7 de cada 10 mujeres no lo tienen. Afecta a los jóvenes ecuatorianos. 8 de cada 10 jóvenes ecuatorianos no tienen empleo. Y hay otros problemas que son señales claras de una gran herida social en el Ecuador. La falta de acceso a la universidad. 293,000 jóvenes ecuatorianos quieren aplicar a la prueba ser bachiller en el año 2020. Y no hay más de 70,000 cupos en las universidades. Por lo tanto, hay 220,000 jóvenes ecuatorianos que no podrán ir a la universidad y que tampoco van a conseguir empleo. ¿Por qué? Porque el mal manejo económico ha destruido empleo en el año 2019. ¿Qué queremos de esos jóvenes? ¿Que pierdan el tiempo? Aquellos jóvenes que no trabajan, que no estudian, caminan por las calles de las ciudades con cara de desesperanza y penosamente algunos de ellos caen en el consumo de las drogas y hasta en el micronarcotráfico. Esas son las heridas sociales que debemos de curar en el Ecuador. Y mi visión está en ese objetivo, no en quienes sean mis rivales en esta campaña electoral, a los que les reconozco a todos el derecho de participar democráticamente. ¿Incluyendo el correísmo? Incluyendo, por supuesto, ¿por qué no? ¿Usted no cree que se está allanando el camino para impedir la participación del correísmo en las elecciones presidenciales del próximo año? Mire, yo no creo eso. Yo creo que el correísmo, como partido político, como corriente política, tiene todo el derecho a presentar el candidato que ellos consideren adecuado. Déjeme hacerle un par de preguntas puntuales. Me quedan 4 minutos porque sé que tiene otra entrevista con una radio colega. Diario El Comercio publica el día de hoy. Jaime Nebot dice que Guillermo Lasso no lo llamó en octubre del 2019 para hablar sobre el país. Ahí se lo ve a Nebot con Dajic, con León Roldós, con Isabel Noboa, en un foro moderado por Lolo Echeverría. Y dice,
El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, negó que el precandidato presidencial de Creo, Guillermo Lasso, lo haya llamado en el mes de octubre del 2019 para hablar sobre el país en el marco de las manifestaciones que vivía en ese entonces Ecuador por la eliminación de los subsidios a los combustibles. El señor Lasso ha dicho el otro día que él me ha llamado a mí por teléfono en el mes de octubre a raíz de los sucesos que son de conocimiento público. Y el señor Nebot se negó a hablar conmigo sobre el país. El señor Lasso no me ha llamado, no ha hablado con él y jamás me hubiera negado a hablar de los temas del país, afirmó Nebot. ¿Qué le parece a usted? ¿Usted lo llamó, no? Por supuesto que lo llamé. ¿Y por qué Nebot dice que no lo ha llamado? No voy a añadir una palabra más a este tema. ¿Lo llamó usted? Sí. ¿Qué pasó con Roberto Gómez Alcíbar? Bueno, Roberto Gómez Alcíbar, que ya que usted menciona el segundo apellido, es sobrino político mío, me parece que perdió el camino. Yo creo que no se puede mezclar la religión con la política y tampoco se puede actuar de una manera obsesiva respecto de ciertos temas que ya, por ejemplo, fueron evacuados en la Asamblea Nacional el año pasado. Le faltó el respeto al jefe de bloque y obviamente hay que poner en orden, hay que poner disciplina al interior del bloque de Creo y ha sucedido penosamente lo que ha sucedido. Pero bueno, ya pasó, hemos virado la página y continúa el bloque de Creo trabajando como lo ha hecho en la Asamblea Nacional. ¿Qué sintió usted? Me gustaría conocer un criterio suyo cuando leyó el comunicado de Roberto Gómez y escribió su nombre con minúsculas. No sentí absolutamente nada. Para mí no es un dato menor. Yo lo comenté en mi cuenta Twitter. No es un dato menor que haya escrito su nombre con minúsculas. Bueno, pero mire, ¿qué le puedo decir? Me parece una actitud un poco infantil y nada más. Yo creo que toda mi trayectoria de vida la conoce todo el Ecuador, todo lo que yo he hecho y he trabajado tanto en el sector privado como también en el sector público. Y pues bueno, si alguien pretende que con ese detalle me está ofendiendo y eso le produce satisfacción, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay quienes piensan que usted prefirió apoyar a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por encima de su sobrino político y asambleísta. Es que este no es un tema de familiares, este es un tema de principios, este es un tema de conceptos. Yo creo, y le digo con sinceridad, creo en las instituciones democráticas, en las instituciones republicanas y creo que el país no va a prosperar porque a cada mes, cada año hay un asambleísta que quiera tener la victoria de haber llevado a cabo un juicio político a un funcionario porque le parece que ese funcionario piensa distinto que él. ¿Usted defiende a la ministra Romo? No, yo no defiendo a la ministra Romo. ¿Apoya a la ministra Romo? La respeto. ¿La apoya? La respeto. ¿Políticamente no la apoya? Yo creo que el acuerdo legislativo ha terminado. Me parece una persona honorable, seria, respetable. Yo creo que es una funcionaria pública y respeto y tengo respeto por ella. ¿Entendería entonces que aún con la ruptura del acuerdo legislativo, Creo no tiene definido si apoyará el nuevo intento de juicio político contra la ministra de Gobierno? No, ese ya es un tema futuro que el bloque deberá evaluarlo y deberá decidir. ¿Usted por el momento no tiene una postura? No, yo no tengo una postura. Esperemos que lleguen los momentos y el bloque legislativo de Creo debata al interior del bloque. María Paula Romo podría ser candidata de Creo. ¿O no? No, yo creo que no. Yo creo que definitivamente que no. El hecho, mire, sin duda alguna, el hecho de haber tenido un diálogo con ella no significa nada más que eso. Los diálogos que produjeron un acuerdo legislativo que fue plasmado en 10 puntos conocidos por todo el Ecuador en mayo del año 2019. El acuerdo se basó en esos 10 puntos y en absolutamente nada más. Me parece una persona respetable, me parece una persona seria y ¿qué le puedo decir? Correcto. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, Fabricio. Por Muy visitarnos. amable. A Guillermo Lasso tiene otra entrevista, así que terminamos este diálogo interesante con Guillermo Lasso, líder del movimiento Creo, aquí en A Primera Hora, 7:30.